buscaré. Queridas familias, queridos amigos, en este tiempo de Adviento y ya cercanos a la Navidad, volvemos a contemplar a Juan el Bautista, que es el que nos ayuda y nos orienta para disponernos a recibir a Jesús, que es el que viene a nosotros en la Navidad y viene para quedarse entre nosotros y para volver al final de nuestra vida y al final de los tiempos y llevar a plenitud su obra de salvación. Pero, ¿quién es el Bautista? San Juan en su Evangelio nos dice: apareció un hombre enviado por Dios, trae una misión divina, que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La misión de Juan es la de un testimonio, anunciar y testimoniar con su vida a aquel que viene y trae la luz de Dios, porque es la luz. Pero también es al mismo tiempo como el mediador de la luz para que nosotros la recibamos en la fe. Pero después, cuando le preguntan a Juan, bueno, ¿quién sos? Él dice simplemente: ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo?, le preguntan. Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Testigo de la luz, no es la luz, es también la voz que anuncia esa luz que ha llegado a nosotros y que es el Señor, es Jesucristo. Pero ¿por qué Juan se identifica con la voz? ¿Qué es la voz? En nuestra relación cotidiana podríamos decir que es como el sonido que procede de nuestros labios y resuena en los oídos de aquellos que la escuchan. Pero la voz no es simplemente un sonido, un ruido ininteligible. Esa voz es un sonido que contiene una palabra. Esa palabra es la que brota de la mente, brota del corazón, y sin salir de ahí es expresada por la voz y toca la mente, el corazón de aquel que la recibe. La voz desaparece, pero la palabra permanece. Permanece en aquel que la ha anunciado y permanece en el corazón de aquel que la ha recibido. Y por eso Juan se identifica con la voz que anuncia la palabra. ¿Y quién es la palabra? Como dice San Juan en su Evangelio: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra es el Hijo de Dios, eterno, que está siempre en Dios, porque es Dios, pero la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino a nosotros, para quedarse entre nosotros, para, como palabra pronunciada por Dios, llevarnos a los secretos íntimos del Señor. Y ese secreto íntimo es la misericordia de Dios que nos anuncia Jesús con su vida. Por eso Juan dice que Él tiene que desaparecer. Detrás de mí viene otro que es más grande que yo. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, dice Juan. Pues Juan es la voz. Anunció a Jesús, pero el que tiene que permanecer es Jesús. La palabra de Dios hecha carne. Esa palabra que vino al mundo, como dice también el apóstol San Juan, pero el mundo no la recibió. Vino a los suyos y los suyos no la reconocieron. Pero a aquellos que la reconocen les dio la gracia de llegar a ser hijos de Dios. Que la voz de el Bautista nos ayude a que la palabra permanezca entre nosotros, se haga carne también en nosotros Jesús. Pero
Juan no dijo solamente soy la voz que grita. Viene la palabra del Bautista que llama a la conversión, llama al bautismo para la purificación del pecado, viene a sacudir nuestras conciencias adormecidas, viene a sacudir esas vidas a veces rutinarias y como apagadas en la fe. Despierten, conviértanse, cambien, preparen, allanen los caminos del Señor. Y una voz que grita en el desierto. Recordamos lo que es el desierto, es el lugar donde volvemos a lo esencial, y en medio del ruido y de la palabrería y de las opiniones y de todo lo que retumba cotidianamente en nuestra mente, en nuestro corazón, tantas voces, que resuene la voz del Bautista para que encontremos a Jesús como la voz en el desierto, que aunque sea tenue, se escucha y queda en el corazón cuando se recibe la palabra que anuncia. ¿Y qué es lo que anuncia? Como lo decíamos recién, allanen el camino del Señor, que haya un camino nuevo, en sus vidas. Y este camino se hace nuevo cuando recibimos la palabra. Qué importante es entonces hacer nuevas nuestras vidas guiados por esa palabra anunciada y que sigue resonando en la vida de la Iglesia cada vez que leemos o anunciamos el Evangelio de Jesús. Por eso entonces que Juan el Bautista nos ayude en estos días que faltan para la Navidad a vivir ese camino de conversión, de reconciliación, para que esa palabra eterna que su voz anuncia, esa palabra que es el Hijo que permanece en Dios porque es Dios, al ser anunciado también permanezca en nosotros y en nosotros sea fuente de vida. Aquellos que lo recibimos, nos dará la gracia de llegar a ser hijos de Dios. Es el Hijo, palabra, que viene a nosotros para que nosotros, recibiendo la palabra, lleguemos por la adopción de la gracia también a ser hijos de Dios. Que Dios los bendiga. Palabras de vida, y dime a dónde iré o a quién buscaré.